Hola, me llamo José Ángel Tebar y os voy a presentar mi trabajo de Arduino. Me encuentro en una explotación agrícola en la provincia de Albacete. En esta explotación hay distintos sistemas de riego. Al fondo podéis ver un sistema de riego aéreo llamado Pivot, cuyo extremo es fijo y se sustenta sobre unos apoyos móviles que van describiendo un círculo. De esta manera, gracias a unos aspersores, el cultivo se puede regar. Actualmente, la programación de los riegos se realiza de manera analógica, mediante relojes como este, en los que con distintas pestañas se indica el periodo de riego. Además, es necesario activar los diferentes conmutadores en función de la marcha, el sentido de la marcha o los diferentes sectores de riego. Por lo que se hace necesario acudir a pie de campo a diario para realizar la programación. Los propietarios de la explotación quieren llevar a cabo una automatización y una monitorización de los sistemas, de manera que sepan en cada momento la posición del pivot para saber el progreso de riego, cuánto queda hasta terminar el riego y poder llevar a cabo la programación de los distintos periodos de riego de manera externa sin tener que acudir a la finca. Para ello se van a instalar dos módulos diferentes. Este de aquí en la caseta de bombas y este en la última torre del pivot, es decir, la que describe mayor recorrido. En el interior del módulo que vamos a llamar esclavo, es decir, el situado en el pivot, se encuentra un Arduino Uno conectado a un receptor GPS que recibe la posición en cada momento. La posición, una vez codificada, se enviará como único mensaje a través de un XBee de potencia 50 milivatios y alcance según fabricante entre 5 y 9 kilómetros. Ahora mismo me encuentro en el extremo del pivot. Aquí es donde iría instalado el módulo esclavo. Como se puede ver, en cada torre he montado un motor trifásico. Y en esta torre en concreto, que es la última, hay una bombilla indicando el funcionamiento o no del pivot. Por lo tanto, se puede ver perfectamente que no hay problema ninguno de alimentación. Voy a comentar ahora las conexiones en el módulo esclavo, es decir, el situado en la última torre del pivot, que ofrecerá la posición GPS del mismo al módulo maestro. El módulo esclavo se compone de un Arduino Uno conectado a un receptor GPS y un módulo XBee. El receptor GPS, puesto que Arduino Uno solo tiene un puerto serial, se conectará a los pines 2 y 3 haciendo uso de la librería Software Serial, creando un puerto serie virtual. Es necesario comentar que la adquisición de datos GPS se lleva a cabo mediante el protocolo NMA y mediante la librería TinyGPS se ofrecen los distintos datos de posición. Para el envío de los datos al módulo maestro se hace uso de un XBee similar al anterior, conectado también por puerto serial a Arduino. Los datos obtenidos mediante la librería TinyGPS se codificarán como un único mensaje mediante una variable tipo string y esta será la que se envíe mediante un comando serialPrintLine desde este XBee al situado en la sala de bombas. En el módulo situado en el cuadro de bombas disponemos de un sistema programador compuesto de pantalla y teclado, entre otras cosas. La pantalla principal nos indica el día de la semana, hoy es jueves, la hora y la tecla de acceso al menú. Pulsando almohadilla entramos en el menú. Una vez en el menú hay dos opciones, el submenú de programación y el submenú de monitorización. Vamos al submenú de programación. Indicando de 1 a 7 elegimos el día que queremos programar. Por ejemplo, programaremos un riego para mañana viernes. Pulsamos la tecla 5. Para cada día de la semana es posible establecer dos periodos distintos de riego, de A a B y de C a D. Esto es imprescindible, pues en agricultura los riegos
se realizan por la noche debido a las tarifas eléctricas, de modo que para un día concreto podría darse la necesidad de tener que regar de 12 de la noche a 8 de la mañana y de 10 de la noche a 12 de la noche. Por tanto, es necesario que haya dos periodos distintos. A continuación vamos a hacer un ejemplo de programación. Pulsando sobre el primer inicio, es decir, la tecla A, estableceremos para mañana un riego de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y como segundo periodo, de 8 de la tarde a, por ejemplo, 11:30 de la noche. Los periodos de riego ya quedan almacenados en la memoria de Arduino y pulsando la tecla asterisco se vuelve al submenú anterior. A continuación vamos a revisar el funcionamiento del submenú de monitorización. Pulsando la B accedemos a él. Hay posibilidad de monitorizar dos instalaciones distintas. Una será un embalse, en el que mediante un sensor de ultrasonidos podremos conocer el nivel y la capacidad en litros estimada, y otro será el pivot, en el que podremos ver la última posición conocida GPS de la torre. Vamos a ver, por ejemplo, el embalse, que vemos que hay un tiempo de adquisición de datos. Esto es debido a un filtro de paso bajo que elimina las lecturas dispares del sensor, en el que para mostrar una lectura es necesario que se hayan realizado 25. Vemos que en este momento el depósito, el embalse está completamente lleno y que se dispone de una capacidad estimada de 10.298 litros. En el interior del módulo principal nos encontramos diversos dispositivos. El más importante de ellos es un Arduino Mega, necesario por el número de puertos serial y el número de pines requeridos. Sobre él podemos ver una Ethernet Shield con una tarjeta de memoria. En esta tarjeta de memoria se almacenarán los distintos datos recibidos del GPS de la posición del pivot. Estos datos son recibidos a través de otro XBee similar al del módulo esclavo, también de 50 milivatios de potencia y con un alcance entre 5 y 9 kilómetros. Cuando la hora actual corresponda con el periodo de riego programado para ese día de la semana, el módulo de relés accionará la bomba de riego, que en este caso se ha ejemplificado mediante una bombilla. Además, se dispone de un módulo RTC que indicará la hora al Arduino en todo momento y que no la perderá aunque se desconecte de la corriente, puesto que dispone de una pila de botón. A continuación voy a explicar más concretamente cómo se han realizado las conexiones de cable entre los distintos módulos y los Arduinos. Para la programación de los periodos de riego se va a hacer uso de un display LCD 16x2 y un teclado 4x4. El teclado va conectado mediante 8 cables a pines digitales y hace uso de la librería keypad.h, mientras que el display LCD hará uso de la librería Liquid Crystal I2C, puesto que en su parte trasera tiene una conversión de conexiones a I2C, es decir, salida de datos y de reloj. El protocolo de comunicación I2C permite conectar a únicamente dos pines todos los dispositivos que se quiera, siempre y cuando se identifiquen. Vemos que en este caso, además del display, también está conectado el módulo RTC Real Time Clock, que hace uso de la librería RTC lib.h para ofrecer la hora. Por otra parte, el sensor de ultrasonidos hará uso de la librería newpin.h y está conectado a los pines 2 y 3 de Arduino, además de alimentación 5 voltios. El módulo de relés también está conectado a alimentación 5 voltios y cada relé se conecta a un pin digital para su accionado. En el vídeo anterior únicamente se ha hecho uso de uno de ellos.
El XBee, además de estar conectado también en este caso a alimentación 5 voltios, se conecta al puerto serial, en este caso 3, TX3, RX3. Es necesario comentar que ambos XBees se han configurado en modo transparente, por lo que la comunicación entre ellos se reduce al uso de serial.println. Finalmente, sobre Arduino Mega se encuentra pinchada la Ethernet Shield, sobre la que irá alojada la tarjeta de memoria de adquisición de datos. Esto se realizará mediante las librerías SPI.h y SD.h. A modo de demostración de cómo funcionaría el sistema de posicionamiento GPS del pivot, he recorrido el perímetro que describiría el mismo junto con el módulo GPS para adquirir algunos datos y mostrar cómo se haría el procesamiento posterior de estos datos para realizar la monitorización del pivot. Para ello he extraído la tarjeta de memoria del módulo Ethernet Shield y vemos que se genera un archivo de texto cuyo nombre es el día de la grabación. Este archivo de texto contiene una cabecera especificando los datos que a continuación debajo se detallan. Ha hecho una adquisición de un número determinado de datos y ahora voy a enseñar de qué manera podríamos visualizar estos datos para llevar a cabo el seguimiento del avance del pivot. Para ello haremos uso de la página web gpsvisualizer.com, para la cual, especificando un número de parámetros determinados relativos a la apariencia de los waypoints en el mapa, pues podemos seleccionar el archivo de texto que ha generado el módulo Ethernet Shield y podemos crear un archivo legible para programas de datos de posicionamiento GPS. Descargo el archivo y lo ejecuto con el programa Google Earth. Automáticamente el programa posicionará los distintos waypoints en el trazado que he seguido alrededor del pivot. Podemos ver que para cada waypoint nos ofrece los datos de latitud, longitud, fecha y hora. De modo que, viendo la hora de cada uno, podríamos ver que el pivot ha empezado a funcionar en esta posición a las 12:43 y habría terminado, en este supuesto, a la 1:20 en esa posición. Por tanto, se puede ver el progreso de riego, el sector que ya está regado y el que falta por regar. La idea, como posterior desarrollo a este trabajo de Arduino, sería implementar un módulo GSM y llevar a cabo la programación de una página web alojada en un servidor bien local o bien online, para poder tener acceso a este archivo desde casa y poder monitorizar la posición sin tener que desplazarse a pie de finca.